Una caída de 5 metros de altura, una emergencia, un diagnóstico, múltiples lesiones en vértebras de transición, una junta médica. Especialistas se reúnen para darle una nueva esperanza al paciente. Un implante, AGOA. Los implantes distribuidos por Atlas a traumatólogos y neurocirujanos convierten a su paciente en un hombre superbiónico. Atlas, tu aliado estratégico. Una caída de 5. Anibis. ¿Qué sucedió? Ya, puedes comenzar. Buenas noches, apreciados doctores. Mi nombre es Yanivis Alvarado, actualmente coordinadora de servicios médicos de Atlas Sucursal Valencia. Bienvenidos al webinar de la Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna, el cual patrocinamos con muchísimo gusto. En Atlas, la educación médica continua es uno de nuestros principales objetivos, porque ustedes son nuestra prioridad al igual que sus pacientes. Por eso, hemos sido constructores en primera persona junto a la Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna, del primer curso online dirigido a los residentes de ortopedia y traumatología, neurocirugía y fisiatría en nuestro país. Y a lo largo del año nos hemos encontrado con constancia y dedicación en los webinars mensuales para seguir actualizándonos, intercambiando y además construyendo. Atlas le da la bienvenida esta noche, y además una bienvenida súper especial al doctor Osvaldo Ojeda, quien nos acompaña desde Chile. Paso la palabra al doctor José Gabriel Rodríguez, miembro de la directiva de la sociedad. Hola, bueno, buenas noches a todos. Nuevamente gracias por participar y gracias por tomarse un tiempo de estar con nosotros. De parte de la Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna, le damos las gracias también a Atlas por el apoyo, ¿ok? Y bueno, le tengo el orgullo de presentarles a un gran cirujano de columna, conocido, cirujano de columna ortopedista, el doctor Osvaldo Ojeda de Chile, del Hospital de Talcahuano, de la ciudad de Concepción, una ciudad muy bonita que queda al sur de Chile. Bueno, y el doctor nos va a hablar hoy de la mielopatía cervical espondilótica, el diagnóstico y su tratamiento. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Gabriel, por la invitación, y a toda la Sociedad Venezolana de Traumatología y Ortopedia y la Cirugía de Columna. José Gabriel, trabajamos juntos acá en Concepción aproximadamente un año. Fue extremadamente muy grata y muy valiosa su aporte y su amistad, y pudimos hacer mucha cirugía y mucho avance desde el punto de vista quirúrgico y patología. Me pidieron que le hablara un poco de espondilitis, de mielopatía cervical espondilótica, dirigido principalmente a un curso de principiante residente, y con algunos enfoques lógicamente clínicos y algunos enfoques desde el punto de vista personal. ¿Comparto la pantalla? Adelante. Bueno, la mielopatía cervical espondilótica, como dice su título, esta es una foto de la ciudad de Concepción, que es aproximadamente, se divide en varias comunas. Sin embargo, su población aproximadamente es de casi 2 millones de habitantes entre todas las comunas. Y una de sus características es un río que la cruza, que se llama el río Biobío, que es el más largo, el más ancho de Chile. Y ese puente aproximadamente mide 2 kilómetros. Es una ciudad bastante agradable para vivir y con un clima templado, cerca del mar, y una ciudad también con mucha historia, ya que esta ciudad en un comienzo también fue casi la capital de Chile,
ya que limitaba con las tribus mapuches que estaban en el sur. Bueno, en modo de introducción, mielopatía viene de la derivación del latín de mielos, médula, y patos, enfermedad, y que es la condición degenerativa que causada por la compresión de la médula espinal. En cuanto a la epidemiología, su incidencia es de 41 por 1.000.000 de habitantes y su prevalencia es de 605 por 1.000.000 de habitantes. Es más frecuente en el sexo masculino, es también mucho más frecuente en pacientes mayores de 60 años, y cuando hay una estenosis lumbar, que también se llama estenosis en tándem, que es la mielopatía cervical más la estenosis lumbar, es aproximadamente un 20%. Así que, por lo tanto, siempre tener en consideración que un paciente que tenga estenosis lumbar o una estenosis cervical pudiese tener ambas entidades en paralelo. Y el inicio aproximadamente es después de la cuarta, quinta década de la vida, según los distintos papers internacionales. La etiología principalmente se da por la degeneración cervical, por la espondilosis cervical, que en un 54%, y otras etiologías como la estenosis congénitas o la osificación de ligamento longitudinal común posterior, así como también tumores, los abscesos, traumas o cifosis cervical. En relación a un poquito a la cascada de la degeneración cervical, se puede dividir en una espondilosis degenerativas y también en una degeneración no osteoartrítica. Además, se puede también subdividir con una predisposición congénita, como por ejemplo en la estenosis congénita, en un Klippel-Feil o en un síndrome de Down. En relación a la espondilitis degenerativa, está la degeneración de las facetas o la degeneración discal, que pueden producir herniaciones, osteofitosis, una inestabilidad de las facetas o una artropatía facetaria. Y en relación a la no degeneración osteoartríticas, se puede producir por una hipermovilidad de la columna, que después lo voy a explicar un poquito mejor, o si no, una degeneración ligamentosa, como por ejemplo en la población japonesa, que es muy frecuente la osificación del ligamento común posterior. En relación a la fisiopatología, se produce por dos mecanismos, que puede ser por una compresión de la arteria espinal anterior o una compresión medular directa. Y esto provoca una cascada de eventos, que es primero una isquemia, una disrupción, luego una inflamación y una apoptosis celular. Histopatológicamente se produce una desmineralización, biliosis, cavitaciones, degeneración de la sustancia gris y blanca, luego una degeneración valeriana de los tractos ascendentes y descendentes, y una atrofia de los cuernos ventrales y dorsales. La historia clínica es bastante variable. Habitualmente es progresiva en un 60% de los casos, y tiene periodo de estancamiento, que esto es bastante importante desde el punto de vista clínico, ya que uno se encuentra con pacientes con imágenes de estenosis y también de lesiones medulares, pero están en un periodo de estancamiento. Sin embargo, no hay que subestimar esta subclínica de esta patología. Y habitualmente, cuando uno de estos pacientes los trata conservadoramente, el 55% termina siendo tratamiento quirúrgico. En cuanto al pronóstico, uno de los peores factores pronósticos es la edad, que es sobre 70-80 años, y pacientes con una mayor duración, que se dice que mayor de un año de daño medular, el pronóstico es peor, así como la función neurológica preoperatoria relacionada con las escalas de Yoa y la escala de Nurich. Esta otra foto de Chile, que es una ciudad de Pucón, que está más al sur de Concepción, que está a la falda de un volcán llamado Villarrica, y del lago Villarrica, que es también muy, muy linda, y que tiene una fuerte influencia alemana. Todo esto es para invitarlos, cuando quieran venir. Síntomas. Los síntomas principales son cervicalgia, rigidez, la parestesia de extremidades, la debilidad principalmente de las extremidades superiores, con pérdida de la motricidad fina,
la inestabilidad de la marcha y en los casos más avanzados una retención urinaria. En el examen físico habitualmente encontramos una debilidad, una limitación de la motricidad fina, así como también otros signos como por ejemplo el signo del escape del dedo meñique, que es la abducción, que es al estirar la mano se abduce el dedo meñique espontáneamente. Así como la prueba de agarre y liberación, que también se llama de escape, que es empuñar y abrir la mano 20 veces en 10 segundos. Si esto no lo logra el paciente, hay altas probabilidades que tenga síntomas relacionados con la mielopatía cervical. En el examen físico puede haber una disfunción proprioceptiva, una disminución del dolor también y una disminución de la sensación vibratoria por afectación de los tractos ascendentes, así como los tractos espinotalámicos y principalmente como un síndrome medular central. La principal causa de un síndrome medular central es la mielopatía cervical, que también para que no lo olviden nunca. El examen físico siempre vamos a encontrar un signo de la primera motoneurona, que es una hiperreflexia, el signo de Hoffman, que es bastante frecuente, que eso se hace o se saca a través de un chasquido del dedo índice, o del dedo medio, perdón, y se produce una flexión del dedo pulgar o del dedo índice, que eso refleja una hiperreflexia. En casos más avanzados está el Cronus sostenido y el Babinski. La alteración de la marcha también es uno de los signos muy relacionados con la mielopatía cervical, y también el Romberg, que es cuando el paciente cierra los ojos y pierde el equilibrio al ser un poquito empujado. El signo del Hermite también es un signo que se describe, que yo diría que es más frecuente en pacientes con etapas más avanzadas de la enfermedad, no en etapas precoces, que es la compresión y flexión de la cabeza. El paciente refiere una electricidad, entre comillas, de todas las extremidades inferiores y superiores. En cuanto a las clasificaciones, principalmente se utiliza la clasificación de la Asociación Japonesa de Ortopedia, que es el YOA, que para la población occidental se usa el YOA modificado. Y la otra que es muy utilizada es la escala de Nurick, pero es un poco más amplia y menos específica que el YOA. Entonces, este YOA japonés, el máximo es 17 puntos y el YOA modificado es 18 puntos, pero también es la importancia porque el YOA japonés habla del uso de los palillos para comer, etc. Lógicamente que en la población occidental se tuvo que modificar. Esto evalúa la función de las extremidades superiores, extremidades inferiores, las funciones sensitivas de las extremidades superiores y las funciones esfinterianas. Esta es la escala y se clasifica o se gradúa cuando hay una lesión leve o una espinopatía leve, es de 15 a 17 puntos, moderada de 12 a 14 puntos, y ya una mielopatía severa es de menos de 11 puntos, menos o igual a 11 puntos. En relación a la escala de Nurick son 6 grados. El grado 0 es signos y síntomas radiculares sin afección medular, y el grado 5 ya es confinamiento o silla de rueda o en cama. Por lo tanto, en nuestro servicio utilizamos estas dos escalas para clasificar los pacientes, y así también vemos los pronósticos y el seguimiento postoperatorio. La imaginología, habitualmente la radiografía nos puede aportar muy poca información relacionada a una estenosis o a un daño medular. Sin embargo, la radiografía tiene alguna importancia y algunas ventajas. No olvidar que un 70% de todos los pacientes mayores de 70 años van a tener cambios degenerativos en la columna cervical. Por lo tanto, vamos a ver cambios degenerativos de las articulaciones facetarias, osteofitos, estrechamiento de los forámenes
y una disminución del diámetro sagital que se mide a través de la relación de la fórmula de Pavlov, que es el diámetro o la longitud de la cuerpo vertebral dividido por la longitud de la espino laminar. Y eso no debe ser menor de 0,8 y que puede estar relacionado con una estenosis congénita. Otra importancia de la radiografía puede ser la radiografía de oblicuas, que nos va a mostrar estenosis foraminales en varios segmentos. Y otra radiografía que no debemos de solicitar es la radiografía dinámicas, puesto que muchas veces podemos encontrarnos con estenosis del canal, con signos mielopáticos y sin cambio mielopático en la médula, y la razón principalmente de la mielopatía cervical va a ser por una estenosis dinámica de la columna. Y esto se puede observar en una radiografía dinámica en flexión y extensión, donde podemos encontrar inestabilidades traslacionales anterior, o sea, o puede ser una listesis en algún segmento. Por lo tanto, siempre solicitar radiografías dinámicas en una columna estenótica para evaluación, tanto de la etiología como también para el tratamiento o planificación quirúrgica. Esto es bastante anecdótico, que habitualmente nosotros tenemos la sensación de que la columna cervical debe ser lordótica. Sin embargo, hay una población de pacientes asintomáticos, y que este es un estudio de Yu y Lewek relacionados con la clasificación de Russell, donde se demuestra que la principal columna cervical de pacientes asintomáticos es la recta, en un 45%, y solamente la columna lordótica pudiese llegar a 28 o un 33%, y así también podemos encontrarnos con pacientes asintomáticos con columnas cifóticas. Por lo tanto, esto para que tenerlo en cuenta, que no necesariamente un paciente tiene que tener una columna cervical lordótica, porque esto va a depender mucho también de otros parámetros del perfil sagital global de la columna. Esta otra imagen de Chile, que ya esto en el norte, este es el desierto de Atacama, que esto es San Pedro de Atacama, con ese volcán que se llama Licancabur, tiene varias salares y estos flamencos que están presentes. También es un destino bastante turístico y apreciado por todos. En relación a seguir conduciendo con la imagenología, una forma de medir la lordosis cervical, esa puede ser a través del método de Cobb, que es el más sencillo, y también se puede medir por el método de Jackson, que es que es la intersección de la línea paralela del muro posterior de C2 con la línea paralela del muro posterior de C7. Habitualmente, si la línea de azul que se ve en la imagen de la derecha pudiese estar relacionada con los muros posteriores, o sea, que los muros posteriores sobrepasen la línea cervical, o sea, la línea azul, es una columna cifótica. Que también tiene relación con la línea K, que esta línea se describió principalmente para los pacientes con osificación de ligamento longitudinal posterior, que es la intersección de la mitad entre la línea que está en el diámetro de C2 contra C7, y si tenemos la línea positiva, todos los componentes anteriores están por delante de la línea K, y si es una línea negativa, tenemos que el pilar anterior
está por detrás de la línea K o sobrepasa un poquito la línea K. Esto es muy importante en el minuto de decidir la vía de abordaje posterior o anterior, debido, por ejemplo, si ustedes tienen una línea K negativa y deciden realizar una vía posterior, la probabilidad de que la médula se desplace a posterior es muy baja. Por lo tanto, en estos casos es recomendable la reconstrucción de la deformidad cervical por anterior. El escáner tiene una importancia principalmente para observar mejor el estudio de la anatomía ósea, si hay fusiones vertebrales, también se puede medir el diámetro del canal, se puede también definir si las herniaciones son discosteofíticas o definitivamente pueden ser solamente blandas. Y también se puede utilizar cuando hay una contraindicación de una resonancia, y ahí puede tener un valor la mielografía, que actualmente está un poco en desuso. Ahí, como se ve en la imagen, se ve una osificación del ligamento longitudinal posterior con osteofitos, y también se puede observar el grado de compresión medular. Pero el gold estándar y el examen de elección para poder observar un daño medular, lógicamente, que es la resonancia. Esto va a permitir visualizar la compresión medular y también la compresión de las raíces nerviosas o la salida de los forámenes. Podemos también visualizar cómo está el daño de la médula a través de la hiperintensidad de T2, que puede marcar una mielomalacia, como una hipointensidad en T1, que podría estar relacionada, y que está relacionada con un peor pronóstico. Así como también se puede sacar el área de compresión, que es el diámetro, la longitud del diámetro sagital partido por el diámetro transverso. Si es menor de 0,4, el pronóstico es de mal pronóstico. Y lo otro importante de la resonancia, que se visualiza muy bien en la secuencia T2, el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, si hay un borramiento del líquido cefalorraquídeo, hay una compresión ya medular. Esta es una clasificación del Lee, que la divide en tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Una de las de peor pronóstico es la tipo 2, con una hiperintensidad en T2, que es la famosa signo de la serpiente, que vendría siendo que estos ojitos, que es como una serpiente cobra. Y en este caso, por ejemplo, en la tipo 3, que ya el ojo de serpiente está mucho más definido que en este caso, que es más edematoso, esto ya indica un poco ya más de cronicidad del cuadro y de mal pronóstico. En cuanto a la electromiografía y los estudios de neuroconducción, no tienen gran utilidad para el diagnóstico de la mielopatía cervical, sin embargo, sí sirve para diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el ELA principalmente, y neuropatías periféricas. En relación al tratamiento, lo que yo creo que lo peor de la mielopatía cervical es que los pacientes son diagnosticados muy tardíamente, porque los síntomas son al comienzo no son muy floridos, y no es tan fácil darse cuenta que se está desarrollando la mielopatía cervical. Pero la intervención debe ser precoz. Ante cualquier cambio permanente en la médula, puede mejorar el pronóstico. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay un tratamiento no quirúrgico, que pueden ser tracción cervical, ejercicio, inmovilizadores, analgésicos, reposo, evitar los deportes de contacto, evitar el latigazo cervical, que muchas veces son traumas menores, pero sin embargo, un 23 o 54% de los pacientes van a llegar a una cirugía dentro de 30 a 74 meses de follow-up. Por ejemplo, en una estenosis cervical sin mielopatía,
el 8% van a llegar a una cirugía dentro de los primeros 12 meses. Y así también un 23% pueden llegar a una cirugía dentro de los 44 meses. Hay factores de riesgo, como por ejemplo la radiculopatía cervical y la estenosis de canal. Por lo tanto, si como ustedes se fijan, cuando hay un YOA de 15 a 17 puntos, la cirugía puede ser sugerida o puede ser el tratamiento conservador, pero la recomendación es muy débil y de muy baja evidencia. Sin embargo, cuando ya tenemos una amilopatia cervical con un YOA de 2 a 14 o de 0 a 11, el tratamiento recomendado es el quirúrgico, siempre. Esta es otra imagen de Chile, que ya es más al sur, casi en Punta Arenas, en el extremo sur, que las famosas Torres del Paine, que también yo no tengo el placer de conocerlas todavía, pero sin embargo es un punto de atracción turístico mundial. En relación al tratamiento quirúrgico, está claro que mejora la condición neurológica en un 68 o un 95%, dependiendo mucho también de la etapa y de la clasificación que nosotros la encontremos en ese minuto, así como también de la edad. También pueden haber pacientes que se curan en un 33% de los casos, y el objetivo principal del tratamiento quirúrgico es la descompresión, la restauración de la lordosis, o principalmente del perfil sagital, y estabilizar la columna. O sea, no dejar la columna inestable. Los tratamientos pueden ser vía anterior, o vía posterior, o abordaje combinado. La vía anterior puede ser la disectomía o corpectomía cervical anterior y fusión, o la artroplastia de disco cervical. También puede ser la vía posterior con laminectomías posteriores más fusión o laminoplastia posterior. Y en algunos casos es necesario el abordaje combinado, principalmente para mejorar los perfiles sagital de la columna cervical. Entonces, ¿cómo uno va a tomar esa decisión? Habitualmente, el paciente con amilopatia cervical sí o sí se debe operar. Es un paciente que si está asintomático, sin cambios mielopáticos en la médula y con estenosis de canal, ese paciente debe ser seguido muy de cerca, porque puede empezar a desarrollar la enfermedad cualquier minuto. Yo creo que esos son los pacientes que uno tiene el mayor conflicto de la decisión. Sin embargo, ya un paciente con asintomático y con una estenosis de canal, no hay duda que el tratamiento debe ser quirúrgico. Y por lo tanto, ¿de qué va a depender? ¿Cuántos niveles están afectados con estenosis? ¿Y cuáles son los factores del paciente, como las enfermedades asociadas, que también la morbilidad del paciente puede condicionar un poco al abordaje? Las vías anteriores habitualmente se utilizan cuando hay menos de 3 niveles de compresión, con una compresión claramente anterior también. Puede ser una artrodesis instrumentada, que pueden ser disectomías solamente, más unos cage autoestables, o cage standalone más una placa anterior. Una de las ventajas de la placa anterior, diría yo, es la transmisión de la fuerza a través de la placa, que pudiese evitar la subsidencia de los cage que actualmente los estamos utilizando, que son los cage autoestables con tornillo, que si bien yo los encuentro extremadamente útiles y muy poco invasivos, tienen un poco la desventaja de generar una mayor subsidencia si uno llegase a utilizar una placa. Por lo tanto, yo decido utilizar una placa cuando, por ejemplo, tengo una columna rectificada o una columna levemente lordótica, que habitualmente con una disectomía anterior más un cage lordótico,
pudiésemos mejorar esta lordosis, yo prefiero colocarle una placa de sostén para evitar que las cargas se transmitan a través del cage y así las cargas se pudiesen trasladar a la placa. Y esto mejoraría el follow-up en relación a la pérdida de la lordosis lograda intraoperatoriamente. La corpectomía es también una vía anterior muy factible y habitualmente yo la utilizo cuando, por ejemplo, tengo una estenosis anterior por disco osteofítico y los osteofitos o son muy prominentes, que es muy difícil de extirpar a través de una disectomía pura, o definitivamente cuando hay una pérdida del perfil sagital, yo prefiero hacer una corpectomía para lograr una mejor reducción de la columna y también mejorar la descompresión anterior. En relación a la vía posterior, habitualmente casi todas las escuelas, así como nosotros, cuando tenemos más de 3 niveles de compresión, puede ser de que se nos ha inculcado que la vía posterior es lo ideal para evitar varias vías anteriores y así disminuir la posibilidad de pseudoartrosis o las complicaciones anteriores. Y en este caso se puede utilizar la laminectomía más fusión o la laminoplastia. Lo que sí hay que tener muy en consideración es lo que conversábamos anteriormente, que era la presencia de la línea K. Si teníamos una línea K muy anterior, lógicamente que una vía posterior no iba a ser muy favorable. Y quizás en ese paciente es muy factible que requiera una doble abordaje para poder recuperar el perfil requerido. Sabemos también que la mielopatía cervical, cuando el paciente se mantiene con una cifosis espinal, es mucho mayor la desmielinización neural como el microangioma intramedular. Lo que quiere decir de que cualquier mielopatía cervical que se haga una descompresión y se mantenga la cifosis de la columna cervical, la mejoría, si bien es cierto, es muy dependiente de la descompresión, esta degeneración pudiese seguir manteniéndose debido a la deformidad cifótica de la columna. Por lo tanto, es súper importante tener en consideración la corrección y la reducción de las deformidades cervicales. Un poco haciendo un breve, pero muy breve resumen relacionado con los lineamientos espinocervical, tanto deformidades como las implicancias clínicas. Este paper definió algunos criterios y algunos límites que se relacionaban con los balances y con la calidad de vida. Así como este paper y varios otros, por ejemplo, una revisión de LeWeck, los parámetros que más se consideran en la literatura son el SVA, S2, C7 y el T1 slope como parámetros más correlacionados con la calidad de vida. Si ustedes se fijan en la tabla de la derecha, el gran porcentaje de las lordosis cervical se logra a nivel del C1, C2, principalmente con un 75 o un 80% de la lordosis cervical. Y solamente desde C3 o de C4 a C7 implica un 15% de la lordosis cervical. Entonces, por lo tanto, una lordosis cervical promedio de C0 a C7 es de 40 grados promedio y con una incidencia
de la lordosis cervical de 70 a 80% en C1, C2. Ahora, ¿cómo se calcula el SBA C2, C7? Se calcula de una vertical del punto medio de C2 y la longitud que existe desde el muro posterior de C7 a esta línea cervical, que no debe sobrepasar los 4 milímetros. Y el T1 slope, al igual que el sacral slope, se hace a través de una horizontal y el ángulo que se forma con la plataforma superior de T1. Leweck hizo una revisión de la literatura y definió cuáles eran los principales parámetros relacionados con la calidad de vida en el balance cervical. Hay decenas de ángulos que se han descrito en la literatura. Sin embargo, los más relacionados con la calidad de vida es el T1 slope y el C2, C7 SBA. El promedio del T1 slope es 20 grados, así como el promedio del C2, C7 es de 20 grados. Sobre 40 grados de T1 slope estaría relacionado con una baja calidad de vida por los distintos scores. Y un mayor de 40 milímetros del C2, C7 también está relacionado con una baja calidad de vida. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la vértebra T1 se pudiese homologar con lo que ha sido hasta el minuto para nosotros el sacro. El sacro y todos los parámetros espinopélvicos que se relacionaban con el sacral slope, ahora se traslada esto a la vértebra T1, que vendría siendo el T1 slope. Y el pelvic tilt, la incidencia pélvica, que era el pelvic tilt más el sacral slope, a nivel de la cervical se puede inducir que la incidencia pélvica vendría siendo el ángulo thoracic indel angle, que es el neck tilt más T1 slope, que es la punta del esternón, la vertical, con la unión de la línea media de T1, así como también el T1 slope. A menor T1 slope va a haber una menor lordosis, así como también un mayor thoracic inlet angle, va a haber una mayor lordosis cervical. Otra cosa importante que Jean-Charles Leweck definió que muchas veces la radiografía no es tan fácil visualizar T1 debido a la presencia del hombro, la primera costilla, y no es tan fácil visualizar la plataforma superior de T1. Por lo tanto, él también hace una homologación de C7 slope, que es el ángulo que se forma, el mismo ángulo de la plataforma superior de T1, ese es la plataforma inferior de C7. Lo que podría ser mucho más fácil en relación a la medición que pudiésemos hacer nosotros en una radiografía de columna cervical de pie. Todo esto son columnas de radiografía de columna cervical de pie. ¿Ya? En resumen, es una enfermedad frecuente y progresiva. La resonancia es el esgoto estándar de la imagenología. El tratamiento conservador no es muy poco efectivo y no está recomendado, y solamente en casos muy específicos, pero con una observación muy de cerca. Y en cuanto ya el paciente tenga signos mielopáticos y con una compresión evidente, el tratamiento quirúrgico debe ser lo antes posible porque mejoraría los resultados. Y en relación a la elección del tratamiento quirúrgico, tenemos que tener presente un buen alineamiento, de establecer una buena estabilidad de la columna y el tipo y niveles de compresión que se generan para poder tener una descompresión lo más efectiva posible. Y así también depende mucho de la escuela donde hemos estado formados, pero yo creo que
que en este tipo de pacientes debemos ser súper cuidadosos y poder dominar tanto la vía posterior, la vía anterior, corpectomía, laminectomía y osteotomía si fuese necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Ya aquí en el chat hay preguntas. Y la primera pregunta es de parte del doctor Lizarraga, que dice, ¿la edad podría ser un factor para decidir el uso de la placa en el caso de decidir abordaje anterior? La edad, yo habitualmente prefiero, si tengo una hernia blanda y una hernia discosteofítica donde yo pudiese resecar el osteofito adecuadamente y la hernia, prefiero el cage standalone con autofijación mediante tornillo. La placa la reservo principalmente para las corpectomías y cuando tengo niveles, por ejemplo, 2 o 3 niveles de vía anterior, que quiero lograr un poco de corrección de la lordosis, que es mucho más factible lograrlo con una placa anterior, más moldeada, y que esos tornillos en las regiones medias de la fijación pudiesen traer la columna hacia adelante y mejorar la lordosis y amoldar la columna a la placa. Los pacientes mayores no le veo mayor dificultad, pero sin embargo siempre tenemos la aprensión de la osteoporosis. Pero habitualmente, como son hombres, no nos enfrentamos muy frecuentemente a la gravedad de la osteoporosis. Okay. Doctor José Gabriel, todavía no hay más preguntas, pueden hacer sus preguntas por el chat y si alguien quiere, levante la mano y le abrimos el micrófono. El doctor Manuel Rodríguez le dice que muy bueno y muy didáctico, doctor Ojeda. Gracias. Una pregunta. ¿Considera que existe alguna indicación en la actualidad para la laminectomía sin instrumentación? Pienso que hay pacientes que yo he utilizado la laminectomía sin fusión, principalmente cuando veo que hay ya una fusión anterior o hay una osteofitosis de la faceta bastante importante y que el paciente tenga unas morbilidades importantes también que permitan tener que no permitan tener una cirugía muy prolongada o de sangrado prolongado o una anestesia prolongada, pudiese yo decidir una laminectomía sin fusión. Un paciente es añoso, por ejemplo. Y los pacientes que lo he hecho, no he tenido mayormente esa casuística, ¿cierto?, de la hipercifosis postoperatoria que se produce en la laminectomía. Yo creo que depende mucho de lo que uno tenga preoperatorio en relación a la anquilosis de la columna. Y no está tan cifótica tampoco. Gracias. Yo creo que también para seguir un poco la secuencia de la pregunta del doctor Lizarraga, Osvaldo, yo estoy también de acuerdo que mielopatía es igual a descompresión más estabilización, ¿ok? Pero tú tienes algún tipo de conocimiento en relación a lo que es la descompresión por vía endoscópica, o sea, solamente descompresión por vía endoscópica para el caso de algún tipo de mielopatía, así sea de un solo nivel. ¿Endoscópica posterior? Sí, puede ser posterior. No tengo experiencia. Okay. Sin embargo, lo que sí yo he estado revisando mucho es la foraminotomía posterior, mínimamente invasiva a través de tubo. No habría una gran diferencia con respecto a los síndromes de nivel adyacente,
ni tampoco hay una gran diferencia con respecto al ACDC, ICDF, y tampoco con respecto a la artroplastia cervical. Yo creo que eso también un poco de escuela MIS que se viene también en camino, viene apareciendo, y cirugía endoscópica aún en mielopatía cervical no tengo experiencia. El doctor Efraín León levantó la mano, ya le vamos a dar la palabra, pero tenemos una pregunta del doctor Ocando en escrita. ¿Cuándo decide realizar una instrumentación circunferencial? Es una buena pregunta porque habitualmente en los distintos seminarios, en congresos, tampoco queda muy claro esta respuesta, ¿ya? Sin embargo, mi experiencia, la fijación circunferencial, yo la reservaría cuando tengo un paciente con una deformidad mielorradicular que pudiese requerir una vía anterior y una posterior para corregir mejor la lordosis cervical. Y segundo, cuando yo veo que con una cirugía vía anterior me da la sensación de que el paciente queda un poco más estenótico y no logré tanta estenosis en el control postoperatorio de la resonancia. Esos pacientes habitualmente le hago un segundo tiempo. Ahora, en un tiempo, yo reservaría esa circunferencial cuando la estenosis es muy dependiente de ambos factores, tanto anterior como posterior. Sí, pero no es una pregunta fácil de responder. Doctor Efraín. Osvaldo, buenas noches. Excelente tu ponencia, de verdad que la disfruté mucho. Quiero echarle un poquito de gasolina a la candela. Te voy a preguntar, en cuanto a la técnica quirúrgica, la liberación del ligamento común vertebral posterior, ¿la usas o solo con la distracción o con el aumento de la altura intervertebral y tensar el ligamento para que haga una descompresión indirecta, lo usas como técnica? ¿Qué me podrías hablar al respecto? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, yo hice mi formación con el doctor José Manuel Casamillana y también con el doctor Carlos Villa de España. Mi experiencia, porque el doctor Carlos Villa hace mucha referencia, claro, a la distracción solamente del espacio intervertebral y la ligamentotaxis que pudiese estar haciendo una descompresión indirecta. Sin embargo, mi experiencia y mi actuar diario, o sea, en este minuto, es abrir siempre el ligamento longitudinal común posterior. No es difícil, es bastante sencillo hacerlo. Te permite resecar muy bien los osteofitos del disco osteofítico, y también en las hernias extruidas, habitualmente cuando uno abre este ligamento común posterior, te encuentras con fragmentos intracanal que es solamente factible sacarlos a través de abrir el ligamento un poco más. O sea, y si uno no lo abre, esa hernia extruida queda en el canal. Yo creo que no tiene gran dificultad abrir el ligamento. No te demora más la cirugía, demorará, no sé, unos 10 minutos más. Y todos los pacientes que yo opero con una cervical, lo opero con neuromonitoreo intraoperatorio, todos. Por lo tanto, eso me da un poquito más de seguridad en el minuto de estar trabajando con la médula ahí mismo. Pero yo en este minuto abro todos los ligamentos. Gracias, Osvaldo. ¿Ustedes trabajan con neuromonitoreo intraoperatorio?
Sí, algunos grupos trabajan aquí con el neuromonitoreo, Osvaldo. Sobre todo el grupo que hace deformidad. No hay más preguntas en el chat por ahora. Siempre que decimos eso, entonces aparecen. Claro. El doctor Covarrubia dice, experiencia en abordaje posterior, técnica de laminectomía posterior versus técnica de laminoplastia Hirabayashi. ¿Cuál de ellas le gusta y le favorece más? La laminoplastia Hirabayashi habitualmente la utilizo en pacientes un poco más jóvenes. En los pacientes muy añosos, la laminoplastia hay que tener mucho cuidado con el open door porque puede producirse una fractura de la lámina y esa lámina puede introducirse al foramen del lado que se está abriendo la puerta. La laminoplastia de Hirabayashi utilizo yo una técnica en que le coloco un ancla de hombro en la masa lateral contralateral y amarro la espinosa contra esa masa contralateral para dejar abierta para mantener abierta la puerta. Si me preguntan, habitualmente utilizo más la laminectomía, más fusión, más que la laminoplastia de Hirabayashi. Yo creo que también es un poco de escuela eso, ¿eh? Algunos se utilizan más laminoplastia y otros más laminectomía, pero he utilizado ambas técnicas. Okay. Doctor José Gabriel. Bueno, yo creo que no sé si hay otra pregunta de algún participante. No hay más preguntas por ahora. Bueno, pues yo creo que podemos ir dando cierre al webinar del día de hoy. Bueno, yo primero, nada, quiero agradecerle a Osvaldo, primero que nada por las fotos, porque me hacen recordar los buenos momentos, la ciudad ya de Concepción, sobre todo los buenos tratos y sobre todo la cantidad de palta que se come por allá. Si nosotros los venezolanos pensamos que comemos aguacate, allá se come mucho más, que el nombre es la palta, la comen de todas las maneras posibles que hay, ¿no? Bueno, y un saludo, muy agradecido por la participación. Una clase muy didáctica y yo creo que siempre estamos aprendiendo de cada ponente que presentamos aquí. Bueno, gracias Osvaldo. Esperamos que cuando aquí se abran las puertas te queremos ver por acá, por Venezuela. Okay. Muchas gracias José Gabriel, muchas gracias a todos por la invitación, es un agrado compartir la experiencia de cada uno y siempre, como dice José Gabriel, siempre se aprende algo de esta reunión y esta compartir experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bienvenido siempre. Doctor, vamos a darle la palabra al doctor Lizarraga, que tiene unos anuncios importantes para el Club de Columna. Doctor Lizarraga. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, otra vez reitero mi agradecimiento al doctor Ojeda. Muy buena charla. Estoy pendiente de ver la grabación. Todas esas referencias bibliográficas estaban muy interesantes. Así que me aprovecharé de ellas en el momento de que vea la grabación. Gracias. Por otro lado, bueno, quiero invitar a todos los presentes y que se riegue la voz para 2 eventos que se van a realizar. Uno a través del Club de Columna de Valencia, que es la semana que viene, que es una charla dada por el doctor Fernando Bellera, la cual, para decirles el título de la charla, es la 15ª reunión del Club de Columna de Valencia, que es el reemplazo total discal lumbar, actualmente donde estamos. Esta charla es para el jueves de la semana que viene, el jueves 29, ¿cierto? Sí. Eso por un lado. Y la segunda invitación es organizada en conjunto entre la Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna y el Club de Columna de Valencia, que es una reunión donde van a haber presentes varias personas de todo el país, de algunas partes del país, que va a ser el jueves 10 de diciembre. Van a haber varios tópicos, se les dirá con tiempo de qué se tratan, pero están cordialmente invitados para esa reunión, que es la reunión de fin de año del Club de Columna de Valencia en conjunto con la Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna.
Muchísimas gracias, doctor Lizarraga. Corrijo un detallito, el jueves que viene es 26, jueves 26 de noviembre, es la del doctor Bellera y la de usted el 10 de diciembre. Eso sí se Ok, muchísimas gracias. Por último, y para finalizar, le damos la palabra otra vez a Yanivis de Atlas para despedir en nombre del patrocinador. Así es, en nombre de Atlas le damos las gracias cordiales a todos por su gran participación y nos vemos en una próxima edición. Vale, y les recordamos a todos que en la página web de Atlas tenemos el espacio en el que vamos a colgar este webinar para que todos los que quieran volver a verlo, hacer la consulta que el doctor Lizarraga decía sobre las referencias del doctor Ojeda, y aquellos que no hayan tenido la oportunidad de estar, pues puedan revisar el webinar. Estará disponible en la página web de Atlas. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el jueves que viene. Buenas noches. Gracias.